Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jackson Fernando Peña, soy estudiante de Sociología del municipio de Soacha. Es un placer hacer este video para ustedes, compañeros, y muchas gracias a los tutores que siempre han estado pendientes de nuestra formación académica. A continuación vamos a hacer de acuerdo a la actividad de teoría sociológica, voy a realizar una ponencia de acuerdo a los diferentes autores y escuelas. Primero que todo, Auguste Comte nació el 19 de enero de 1978 en Montpellier. Comte afirma que solo la ciencia positiva o positivismo podrá hallar las leyes que gobiernan no solo la naturaleza, sino propia historia social, entendida como la sucesión y el progreso de determinados momentos históricos llamados estados sociales. Él permitía descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales susceptibles de ser utilizadas en provecho de la humanidad. La corriente sociológica de Auguste Comte en su corriente sociológica definía que el positivismo se podía decir que es un sistema filosófico. La sociología de Comte partía del principio idealista de que las ideas gobiernan el mundo. Según Comte, también se refería a que la misma religión y la sociedad y la cultura ejercían control sobre la conciencia del individuo, a lo que a su vez lo hace valioso para una cohesión social. Según Comte, se refería a que la misma religión, la sociedad y la cultura ejercían el mismo control sobre la conciencia del individuo. Bueno, segundo que todo, vamos a hablar de Carlos Marx. Nuestro Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Trèveris, Reino de Prusia, y falleció el 14 de mayo de 1883 en Londres. El pensamiento de Marx es el resultado de un análisis crítico del socialismo utópico francés. La filosofía alemana y el liberalismo económico decía que el hombre tenía que tener lazos con la mujer para procrear y así formar nuevos vínculos de familia. Según Carlos Marx, la idea de Adam Smith de que la libre competencia entre los empresarios es garantía de riqueza es una forma de ideología. Hoy en día sigue perjudicando la economía mundial, la desregulación de los mercados, que es la causa de la crisis del capitalismo. Según Ricardo, el valor del trabajo equivale a lo que cuesta renovar o regenerar la capacidad del trabajo consumida. El patrón ha de pagar al trabajador un salario, es obviamente, que le permita recuperar sus fuerzas y estar en condiciones de seguir trabajando al día siguiente. Pero el trabajo, observa Marx, es una mercancía especial que genera un producto que da al burgués unas ganancias o una plusvalía, que esta plusvalía es la que da origen al capital y a las desigualdades sociales. Marx considera que el estudio de la evolución de los orígenes del capital, es decir, desmontar la ideología de la economía política que representan Smith y Ricardo, proporcionaría una base científica a las pretensiones revolucionarias del proletariado. Bueno, la corriente sociológica de Marx, el marxismo asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron durante el siglo XX, entre los que destacaron la Revolución Rusa, la Revolución de China y la Revolución Cubana. Bueno, compañeros, tercero que todo hablaremos de Herbert Spencer. Herbert Spencer nació el 27 de abril de 1820 en Derby y falleció el 8 de diciembre de 1903 en Brighton, Inglaterra. El contexto histórico de Herbert Spencer desarrolló una concepción omnívora de la evolución como el desarrollo progresivo del mundo físico, los organismos biológicos, la mente humana, la cultura humana y las sociedades. Era un exponente entusiasta de la evolución e incluso escribió acerca de la evolución antes que Darwin. Como polímata contribuyó a una amplia gama de temas, incluyendo la ética, la religión, la antropología, la economía, la teoría política, la filosofía, la literatura, la astronomía, la biología, la sociología y la psicología. Durante su vida alcanzó una tremenda autoridad, sobre todo en el ámbito académico de habla inglesa. El único otro filósofo inglés en haber logrado tal popularidad generalizada fue Bertrand Russell, y que fue en el siglo XX. Spencer era el intelectual europeo más famoso en las últimas décadas del siglo XIX.
pero su influencia se redujo drásticamente después de 1990. ¿Quién lee ahora Spencer?, preguntó Talcott Parsons en 1937. La corriente sociológica de Herbert Spencer también siguió el positivismo en su insistencia en que solo era posible tener un conocimiento real de los fenómenos, por lo tanto que era ocioso especular sobre la naturaleza de la realidad última. La tensión entre el positivismo y su deísmo residual corrió a través de todo el sistema de filosofía sintética. En cuarto punto, compañeros, hablaremos de Émile Durkheim. Nació el 15 de abril de 1858 en Epinal, Alsacia, Champaña, y falleció el 15 de noviembre de 1917 en París. El contexto histórico de Émile Durkheim: en los años en que Durkheim estudia la sociedad, diversos fenómenos del capitalismo se expandía y el fenómeno de la inmigración se acrecentaba. Durkheim vivía en una sociedad capitalista basada en la producción industrial y un Estado liberal. También en el siglo XIX, las condiciones de crisis provocaron que gran parte de la población pasara a vivir en condiciones de miseria y abandono, lo que contraponía con la razón y las teorías liberales. Se empezaron a plantear nuevas ideas políticas de las relaciones sociales, como el comunismo, el socialismo y el anarquismo. Se formaban nuevas estructuras sociales, económicas y políticas. Lo que más le interesaba a Durkheim eran las crisis de las sociedades modernas, que se caracterizaban por la desintegración social y la debilidad de los vínculos del individuo con el grupo. La corriente sociológica de Durkheim perfeccionó el positivismo, que primero había ideado Auguste Comte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético-deductivo. Para Durkheim, la sociología era la ciencia de las instituciones y su meta era descubrir hechos sociales estructurales. Durkheim fue un mayor exponente del funcionalismo estructuralista, una perspectiva fundacional tanto para la sociología como para la antropología. Según su visión, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas. Esto es, la sociología debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Por último, hablaremos de Max Weber. Max Weber, en 1882, Weber ingresó a la Universidad de Heidelberg como estudiante de Derecho, se incorporó a la fraternidad de su padre y escogió el campo de las leyes al igual que él. Aparte de esos estudios, tomó clases de economía y estudió historia medieval. Tuvo por profesores, entre otros, a su tío, el historiador liberal alemán Hermann Baumer, autor de 2 voluminosas obras sobre historia española, antigua y moderna, e hijo y nieto de pastores protestantes. Adicionalmente, Weber realizó extensas lecturas sobre temas teológicos. A finales de la década de 1880, Weber profundizó sus estudios de historia, obtuvo el doctorado en leyes en 1889. Weber profundizó sus estudios de historia, obtuvo el doctorado en leyes en 1889, con una tesis sobre historia legal titulada La historia de las organizaciones medievales de negocios. 2 años después, Weber completó su habilitations con la tesis sobre la historia agraria romana y su significación para la ley pública privada. Habiéndose habilitado, ya podía ejercer como Privatsohn. Weber estaba calificado en Alemania para obtener un cargo como profesor universitario. El contexto histórico de Max Weber: su teoría se desarrolla durante el nacimiento del capitalismo moderno, posterior a la revolución industrial y al renacimiento de la ciencia, con el cual el hombre despierta su racionalidad e ingenio y lo hace empírica a través de la ciencia, que ha permitido el avance y el desarrollo a través del sistema capitalismo moderno. Además de las ideas de la Ilustración, donde vuelve a aparecer como lo más importante, se da un despertar de la racionalidad, del arte, del pensamiento y de las ciencias. Durante el periodo que le sucede en Europa, se inicia la creación de las repúblicas como entes autónomos e independientes. Ya no se considera un poder divino, como es el caso del feudalismo, que se impone, ya que
ahora la misma sociedad la que crea las normas para autorregularse. La corriente sociológica de Weber es la sociología moderna. Compañeros, este fue mi intervención sobre el guión del video que estamos realizando para concientizarnos de las diferentes teorías sociológicas de las escuelas y de los autores también, para que tengamos claridad en nuestro proceso académico y así tengamos más claridad en nuestros futuros encuentros con nuestros compañeros y tengamos más claridad en cuanto a los temas que podamos llegar a abarcar durante nuestro proceso académico en sociología. Y agradecerle a la tutora por esta oportunidad, por enseñarnos la teoría sociológica clásica, que es muy importante para nosotros como sociólogos y para nuestro fortalecimiento a nivel institucional. No siendo más, les deseo buena noche, muchos éxitos en la actividad académica y que por supuesto que Dios nos tenga preparado un futuro como futuros sociólogos. Muchas gracias, compañeros y tutora.